pero muy buenos días a todo el público de Red Guaraní. Bienvenidos a otro día más acá en el espacio culinario que tenemos para vos llamado Cocinemos Juntos. Hoy vamos a preparar un menú especial para este clima frío. Te estoy hablando de un borí borí, una preparación que todos conocemos, cada uno tiene sus técnicas, sus secretos, pero en este caso vamos a estar agregándole a nuestra preparación dos ingredientes extra que van a ser bastante particulares. Vamos a hacer las bolitas del borí, vamos a darle mucho más sabor, vamos a ponerle una cantidad extra de queso para que esté mucho más interesante y te voy a mostrar algunos cuantos tips para que te salga mucho mejor. Bueno, vamos rápido a la lista de mise en place, que son ingredientes súper básicos, probablemente ya te lo sabes de memoria, y vamos a comparar tu receta con la mía, así que veamos rápido la receta de mise en place. Para esta preparación vamos a necesitar harina de maíz 500 gramos, almidón de maíz 50 gramos, queso para rallar aproximadamente 100 gramos, queso parmesano 50 gramos, una unidad de cebolla, una unidad de locote verde, una zanahoria, 3 dientes de ajo, 3 muslitos de pollo, sal y pimienta cantidad necesaria. Muy bien, regresamos. Ya viste, los ingredientes que manejamos son súper sencillos de conseguir, todos los tenemos sí o sí en casa. Lo que por ahí tendrías que ir a comprar es tal vez la harina de maíz, tal vez los muslos de pollo, después el resto de las cosas sí o sí lo tenés en casa. Bueno, ¿cómo vamos a arrancar con esto? Hay varias formas de hacer el borí, hay mucha gente que hace el pollo por un lado, que hace el pollo dentro de la preparación, o sea, dentro del caldo, hay otros que lo hacen en horno, otros que lo hacen a la plancha, hay varias versiones, incluso hay algunos que utilizan el pollo ya cocido de otra preparación. Bueno, en este caso yo, en mi formato, mi versión, ¿sí? Siempre voy a estar aclarando eso, yo prefiero cocinarlo el pollo aparte, o sea, le voy a dar un trabajo extra que va a ser más que nada cocinarlo a la plancha, sellarlo un poquito para darle justamente un toque más personal y después lo incorporo al caldo. Ahora, ¿cuál es el secreto de un buen borí? Que tener esta parte lista. Yo acá, ¿qué fue lo que preparé? Primero que nada, un caldo, un fondo, ¿sí? Que es básicamente esto de verduras. Tiene un poco de cebolla, un poco de zanahoria, locote, ajo. Normalmente para el fondo puedes usar las verduras que ya están llegando a su vida útil. Entonces los incorporas todo con agua, los dejas hirviendo durante por lo menos 1 hora, 2. Y este fondo, esta agua, se saboriza con todo eso y vas a tener, por supuesto, preparaciones mucho más interesantes, mucho más ricas. Con esto te puedes hacer, como te digo, puedes prepararte un arroz, unos fideos, una polenta, en este caso un borí. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a trabajar? Tenés que tener en cuenta que los ingredientes que vamos a trabajar por grupo van a ser primero la harina de maíz junto con el almidón y los quesos, ¿sí? Eso va por un lado. El pollo va por otro lado, que es lo que vamos a ir sellando. Pero primero, lo que más tiempo va a llevar va a ser los vegetales. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos vegetales se cocinen por un buen periodo de tiempo, que estén bien cocidos, súper blanditos. Eso es lo que le da mucho más sabor al borí. Cuanto más cocidos estén los vegetales, más se liberen su sabor, mucho mejor va a ser para nuestra preparación final. Entonces vamos a ir cortando todo esto, lo picamos bien. No hace falta que esté súper picado, porque en realidad nosotros lo que buscamos es ya no tardar tanto tiempo en un borí. Queremos que se haga rápido, entonces cuanto más chiquitito esté, más rápido se va a hacer, pero eso no afecta realmente a la cocción. Vos lo podés dejar del tamaño que más te guste, si querés dejarlo en cubitos, en piezas más grandes, ya depende de vos. Lo que vamos a hacer es empezar a calentar la sartén, no fuego muy fuerte porque vamos a querer justamente darle una cocción suave. ¿Qué vamos a ir haciendo? A medida que vamos cortando los vegetales, vamos a ir agregándolos un poquito de aceite y vamos a ir disponiendo. A medida que voy cortando, los voy disponiendo en la sartén o en la olla, donde vos dispongas. Tiene que hacer un poquitito de sonido, vamos a agregarle un poquito ya de pimienta y por supuesto también hay que agregarle un poco de sal, ¿sí? Acuérdate que la sal cumple un papel muy importante con los vegetales, que es que suden, que suelten justamente el agua que tienen acumulada. Entonces vamos a ir disponiendo todo acá. Primero va la cebolla, vamos a también incorporar este otro pedacito que me queda. Vos le podés agregar los vegetales que más te parezcan. Hay personas que le agregan papa, hay personas que le agregan zapallo, calabaza, lo que vos quieras. Yo normalmente trabajo simplemente con cebolla, un poco de tomate, un poco de ajo, morrón, zanahoria, que le quedan bastante bien. El truco está, como te digo, el alma de un buen borí está en el fondo, en la sopa que prepares previamente, y que le des todo el sabor posible. En todos esos programas que trabajamos con pollo, yo siempre te digo, guarda la carcasa de pollo porque podés usarla para un fondo. Bueno, es eso, lo mezclas con todas las verduras que están por llegar a su límite, los mezclas con los huesos de pollo, lo pones en agua y empezás a hervir. Entonces después colás todas las verduras, las dejas de lado
la carcasa de pollo le podés sacar lo que tenga de carne y lo utilizás para algún relleno. Y tenés una sopa o un fondo o un caldo bien sabroso con todo el sabor del pollo, listo para cualquier otra preparación. Entonces ahí amerita hacer un buen bori. Bueno, tenemos los morrones, el locote quiero decir. Vos también podés incorporar el locote amarillo, el locote rojo, le queda súper bien. ¿Qué vamos a estar haciendo con las bolitas? Tengo un truco para que las bolitas no se te desarmen, porque normalmente ese es el problema. ¿Cómo hacer para que las bolitas no se desarmen? Es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer, algunas personas le ponen huevo, otras personas le ponen un poco más de harina de maíz que otros ingredientes, entonces así se cocina más rápido y no se tiende a desarmar. Pero yo te cuento que para eso justamente es el almidón de maíz. El almidón de maíz hace que al entrar en contacto con el agua hirviendo se quede, se selle, por decirlo de alguna manera, y entonces no se va a deformar la bolita, mantiene su forma. Bueno, ya tenemos cebolla, tenemos los locotes, tenemos el agua hirviendo, tenemos el pollo, que el pollo, ¿qué tenés que hacerlo para darle ya tu toque personal? Condimentarlo como vos quieras, lo puedes dejar un poquito en salsa de soja, con un poco de ajo, lo puedes dejar una noche y al día siguiente ya lo trabajás, entonces va a tener mucho más sabor. Bueno, ¿qué nos falta incorporar acá a nuestro rogado de verduras? Un poco de zanahoria, que le queda muy bien, aporta también color. Vamos a estar agregando ahora mismo. Muy bien, ya una vez pelado. La zanahoria es lo que más tiempo te va a llevar, por lo tanto es por lo que podrías empezar cocinando, pero como esto va a tomar bastante tiempo, lo vamos a dejar durante un buen periodo, entonces no te preocupes. Además, todo depende también del tamaño que le des. Yo lo voy a cortar así, en bastoncitos, y de acá lo voy a picar. Como te digo, no hace falta que tengas mucho cuidado con los cortes específicos que le vas a dar a los vegetales, porque como esto va a cocinarse por un buen tiempo, entonces no va a conservar tanto tiempo su forma, van a empezar a ablandarse, a quedar prácticamente como puré. Muy bien, esto va acá, junto con los otros vegetales, y acordate siempre, con cada vegetal que incorporas, una pizca de sal para poder hacer que estos suban. Bueno, entonces tenemos los vegetales, tenemos el caldo, ya vamos a empezar a cocinar el pollo, probablemente a la vuelta de la pausa ya me vas a encontrar cocinando el pollo, los vegetales los voy a tener en otra olla y después te voy a mostrar cómo hacer las bolitas, darle mucho más sabor y vamos a estar incorporándole estos dos quesos que le van a dar mucho más sabor. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos con mucho más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Estamos en este momento, como te había dicho, cocinando los vegetales. Yo los pasé a otro recipiente, uno un poco más amplio, lo estoy trabajando a fuego bien suave. Cada tanto, si vos te das cuenta que se está secando, que está perdiendo líquido, que está por ahí tomando mucho más color, agregale una cucharada del caldo, entonces se van a hervir, se van a ir cocinando con este caldo, van a aportarse mucho más sabor entre ellos y va a quedar mucho más interesante. Bueno, ¿qué tengo yo acá listo? Tengo la sartén, donde vamos a darle un poco más de temperatura. Mientras voy haciendo esto, voy a pelarme un ajo y voy a estar condimentando el pollo. Te tengo que hablar de Dismar, porque Dismar es la solución para justamente combatir la obesidad, la celulitis, el exceso de peso. Para todo eso, Dismar junto a Jack y Pangao, que destruyen de verdad la celulitis y toda la grasa acumulada. Además de eso, te ayudan a tonificar tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura. ¿Qué número? Al 021-522-610 o también puedes hacerlo al 0982-380-527. Muy bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a picar un poquito de ajo. La sartén la tengo que tener caliente, no tan fuerte, ¿sí? Porque acuérdate que como es, en este caso estoy trabajando con muslitos de pollo. Vos podés trabajar, son los mejores cortes, ya que no se secan tanto como tiende a hacerlo la pechuga. Pero vos podés utilizar pechuga, podés utilizar patamuslo, alitas, lo que vos quieras. El corte que más te gusta para esta preparación, vos lo podés utilizar. Bueno, mis vegetales se van cocinando. Yo cada tanto un poquito de agua para que no se pasen. Bueno, ¿qué vas a hacer? Sartén bien caliente. Disponemos el ajo junto con el pollo. Entonces ya entre los dos van a empezar a compartir sus sabores, va a empezar a tomar mucho más sabor esta pieza de carne. Entonces, directo, acuérdate lo que te había contado más de una vez, cuando vas a sellar una carne, la dejas en el lugar donde la dispones, no la muevas, para que entonces se pueda realmente generar un sellado.
Vamos a disponer el ajo. Ahí va. Y acordate también de ponerle siempre sal. Tenés la opción también de sacarle la piel, ¿sí? Hay muchas personas que optan por sacarle. La piel va a aportar mucha grasa a la preparación, que normalmente esa grasa que suele liberarse dentro del caldo es lo que se utiliza también para hacer el borí, que es lo que le da mucho más sabor. Bueno, vamos a ponerle sal. No te olvides nunca de la sal, tanto para las verduras como para las carnes, o si no queda un poquito desabrido. Un poquito de ají le vamos a poner y lo vamos a dejar acá. ¿Sí? Vamos a ir controlándolo cada tanto. No hace falta que esté 100% cocido porque vos lo podés continuar en el caldo, ¿sí? Que es la parte más interesante. Entonces comparten todos los sabores con los demás ingredientes. Bueno, por otro lado, tenemos que trabajar las bolitas. Tenemos un bowl donde vamos a disponer la harina de maíz. Preferentemente siempre usar harina de maíz fresca. No utilices la que ya está precocida porque no es lo mismo, el sabor nunca es igual y vas a notar mucho la diferencia. Vamos a agregarle el queso rallado. Vamos a agregarle un poquito de pimienta y también un poco de sal. Tradicionalmente lo que se utiliza es queso Paraguay, preferentemente un queso Paraguay con cierta firmeza, no los quesos Paraguay cremosos que llegamos a encontrar. Agregamos el queso parmesano. Vamos liberando la mesada. Bueno, mientras tanto, cada tanto, fíjate, controla el pollo. Ahí está, tiene un buen sellado, lo voy a dar vuelta. Que continúe. Como te digo, yo no lo voy a cocinar del todo porque mi objetivo está que se cocine junto con el caldo después. Las verduras también están súper blanditas, hay que continuar la cocción a fuego bajo, tranquilo, para que estas se tomen el tiempo necesario. Bueno, y acá va el truco del que te hablaba. Para hacer las bolitas y que no se te desarmen a la hora de hervir, vamos a ponerle una cucharadita de almidón de maíz. Esto va a permitir que no se pegue, que no se desarme, por lo tanto no vas a tener problemas con esta preparación. Bueno, tenemos entonces los dos quesos, la harina de maíz, el almidón y podemos ponerle incluso un poco del cilantro que vamos a utilizar para la preparación. Preferentemente el cilantro lo podés utilizar ya hacia el final cuando la sopa está lista, entonces picás esto y lo agregás por encima. En este caso vamos a poner un poquito de lo que te pedí dentro de las bolitas. Muy bien, ya con todo eso mezclado, lo único que te queda por hacer es ir agregando el caldo y ir consiguiendo la consistencia deseada. El caldo vas a ir agregando muy de a poco. Si te pasás es muy difícil volver atrás, vas a necesitar sí o sí más harina de maíz y en eso ya se complica la historia. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, las verduras como van súper bien, vamos a agregarle un poquito más de caldo para que no se te pasen. Bueno, mientras yo voy haciendo esto te tengo que comentar cómo vas a combatir la celulitis, la obesidad, el exceso de grasa acumulada, todo con Dismar. Dismar te ofrece a Jack y Pangao que se juntaron justamente para poder combatir todos esos problemas tuyos. Haz tu pedido a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o al 0982-380-527. Muy bien, nos quedamos acá con las bolitas. Fíjate cómo va quedando con consistencia. A medida que avanza, a medida que vas agregando, vas a poder ir notando que vas a poder darle forma a esto. En caso de que te pases con el líquido, ¿qué opción tenés? Agregarle harina normal o también un poco más de harina de maíz. Bueno, ahí va quedando y te tiene que quedar la posibilidad de darle forma, ¿sí? Ahí está. ¿Ves? Le da forma y esto va a ir directo al caldo. Una vez que el caldo esté hirviendo, lo agregamos de manera directa y ya va a estar cocinándose. ¿Cuánto tiempo lleva? Y aproximadamente va a llevar unos 2-3 minutos, que normalmente la forma de saber cuándo están es cuando flotan, ¿sí? Esa es la manera. Vos a esto le podés agregar muchos más ingredientes, muchas más hierbas, muchos más quesos. El tema está siempre en ponerle el almidón, la harina de maíz y, por supuesto, con cuidar la consistencia. Vamos a ir a una breve pausa y ya a la vuelta vamos a estar terminando nuestra preparación. Quédate prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos.
bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. En este momento estábamos justamente tomando una toma de él. Ya mezclé el pollo con el caldo. O sea, ¿qué hice? Lo que te había mencionado. Lo sellás previamente, como te había dicho, podés hacerlo en sartén, como podés hacerlo también en el horno, y después lo incorporamos dentro del caldo donde estaban todas nuestras verduras trabajándose, cocinándose. Entonces ahora ya lo dejas a fuego un poco más suave. Esto estaría bueno que hierva durante por lo menos una media hora, 40 minutos, entonces los sabores se concentran más y por supuesto va a quedar mucho más interesante la preparación. Ahora, ¿en qué me quedé yo? Estaba haciendo las bolitas. Fíjate, como te había mencionado, es simplemente darle formas, prensarlas bien. Tenés que apretarlas bien para que justamente no se desarmen. Gracias al almidón esto va a quedarse bien prensado y a la hora de la cocción no se te van a desarmar. Obviamente existen muchas versiones, muchas maneras de hacer bolita. Como te había mencionado, hay gente que usa huevo, hay gente que no usa huevo, hay gente que usa, como te digo, grasa, un poco más de lo normal. Pero en este caso yo te muestro esta técnica para que siempre te salgan bien y no tengas ningún problema en hacerlo. Bueno, te haces unas cuantas porciones por persona y calcularé más o menos del tamaño, de este tamaño que estamos haciendo, unas 5 o 6 bolitas por persona, queda súper bien. Bueno, ahí ya está, suficiente. Vamos a ir disponiéndolas. Lo importante para hacer las bolitas que queden bien es que el agua esté hirviendo. Es súper importante, pero no hirviendo muy fuerte porque si no también te las puede llegar a romper. Lo importante es que esté a este nivel, que hierva pero de manera suave. Y las vas a ir incorporando, sin aventarlas muy fuerte al agua. La vas disponiendo. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Como te había dicho, aproximadamente hasta que la harina de maíz se cocine. Las bolitas van a flotar por sí solas y eso ya va a ser tu forma de cerciorarte. Al mismo tiempo, la harina de maíz cumple un papel espesante en la preparación porque hace justamente que tome más consistencia el caldo y que no quede tan líquido. Por eso es muy importante agregar una cantidad justa de borí. Normalmente no lleva más bolitas de lo que podría llevar de caldo porque si no se espesa mucho y a medida que va pasando el tiempo, como sigue caliente el caldo, la bolita se sigue cocinando y se te empieza a formar una polenta. Bueno, ahora vamos a tirarte un material justamente sobre el borí. ¿De dónde nació? ¿Cómo lo hace la gente? Y las diferentes versiones que existen. Acuérdate, esto que estoy haciendo yo es mi manera de hacer el borí, es mi versión y yo la comparto contigo. Vos podés a través de las redes sociales también mostrarnos tu versión, pero por ahora fíjate el material y vamos a informarnos un poquito más. El borí borí con B corta o B larga es un plato típico del Paraguay, también consumido en zonas fronterizas del nordeste argentino. El borí borí se trata básicamente de un caldo espeso en el que se encuentran dispuestas pequeñas bolas de harina de maíz y queso. El nombre borí borí es esencialmente guaranítico. La palabra borí, que duplicada designa al plato, es un derivado del español bolita, en alusión a las pelotitas de maíz que se encuentran en el caldo. El vocablo bolita guaranizado fue borita y finalmente quedó en borí. Entonces, borí borí es una bolita bolita. Una de las recetas más difundidas es la del borí borí de gallina, modalidad en la que se agregan al caldo trozos de gallina casera previamente doradas en su propia grasa, hasta que logren un color dorado fuerte, pero evitando que se quemen. Según algunos estudios de la historia social del Paraguay, toda la gastronomía popular paraguaya, que se solidifica como pequeña industria familiar luego de la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, es muy contundente en contenido calórico, pues la situación que sobrevino en el país luego del genocidio que significó ese gran conflicto bélico hizo que los alimentos escasearan, por cuya razón toda la cocina paraguaya tiene alto contenido proteico, atendiendo al hecho de que las comidas diarias eran escasas. El borí borí es rico en valores proteicos y calóricos, y un plato ideal para consumirlo en época de frío. Muy bien, ya viste la información, como pudiste presenciar, hay varias versiones, hay varios orígenes también, pero lo importante es, como te digo, es una sopa con caldo, un caldo de pollo o un caldo también puede ser de carne, muy consistente, que se cocina durante buen tiempo y después se cocinan estas bolitas, que es para mí el mejor plato, mi favorito al menos en lo que es comida nacional. Bueno, esto está hirviendo hace un tiempito, ya tiene más o menos 1 minuto, 2 minutos de llevar las bolitas ahí dentro. Vamos a ir ordenando acá y vamos a preparar dónde vamos a servirlo. Voy a buscarme
Acá podemos usar esto, una cazuela. Y lo que tenemos que tener listo es como te había dicho, el cilantro. El cilantro le queda muy bien, el cilantro o curatú, le queda muy bien a esta sopa al recién salir del calor. Entonces vamos a picarlo bien. Vos también podés ponerle orégano fresco. Orégano fresco y curatú son los dos ingredientes que siempre van con esta preparación. En este caso yo elegí ponerle más que nada curatú. Bueno, mientras voy picando esto y preparándome para hacer el emplatado, te tengo que hablar de Dismar. Dismar te ofrece justamente combatir con toda la grasa acumulada, la celulitis, la obesidad, porque Jack y Pangao son los que se van a encargar de eso. Y además también te ayudan a tonificar todos tus músculos de verdad. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar. ¿A qué número? Al 021-522-610 o también puedes hacerlo al 0982-380-527. Muy bien. Ya en el hervor mismo se puede notar que tiene una consistencia muy diferente. ¿Qué vamos a hacer en este punto? El cilantro. Entonces acá va a levantar ese olor tan particular que tiene el cilantro, ese saborcito cítrico que tiene, que lo hace muy pero muy rico. Vamos a mezclarlo bien y vamos a controlar las bolitas. Fíjate cómo están todas bien armadas. Ninguna se desarmó. Eso es justamente gracias al truco que te mostré, lo de el almidón, que cumple ese papel tan importante. Bueno, vamos a llevarnos la olla para allá y vamos a estar disponiéndolo en la cazuela. Esto lo ponemos por acá, vamos a liberar esta zona y ya vamos a estar disponiendo el caldo. Si lo dejamos hervir durante un poco más de tiempo, va a espesarse mucho más, justamente como te había dicho, por la acción de las bolitas. La harina de maíz cumple ese papel tan importante de espesar la preparación. Vamos a ponerle un poquito más. Ahí está. Muy bien. Bien, mucho caldo, todo el sabor del pollo. Como te digo, si vos te tomás la molestia de hacer el caldo un día antes, trabajarlo bien, queda mucho más interesante y mucho más rico. Vamos a ponerle un poquito de queso rallado por encima. Y ya está. Listo. El borí está terminado, una preparación súper rápida, fácil de hacerse. Como te había dicho, si te tomás el tiempo de hacerlo un día antes, ciertos elementos como condimentar el pollo, hacer un buen caldo, te va a salir mucho mejor. ¿Cuál fue? Vamos a hacer un rápido resumen. ¿Qué fue lo que trabajamos? Primero que nada, cortar las verduras, cocinarlo a fuego bajo, acompañado del caldo. El caldo, como te dije, lo haces con los restos de pollo y con las verduras que ya te estén por acabar la vida útil. Haces el fondo, rehogás las verduras, el pollo lo tenés que tener condimentado, lo sellás, después simplemente es ir agregando caldo, ir agregando el pollo, que esto hierva durante un buen tiempo. La harina de maíz, le agregamos los dos quesos, le pusimos un poco del almidón y luego le dimos forma a las bolitas y las hervimos. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 3 a 4 minutos como máximo. Esto se espesa, se sirve y está listo para justamente degustar. Así que compartí con nosotros a través de las redes sociales tu versión del borí y vamos a estar en contacto contigo. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos.